Bueno, a continuación vamos a hablar sobre la fisiología respiratoria, que corresponde a la unidad 2. Nuestro grupo es integrado por Ávila Luis, Casierra Christopher, Jaime Jennifer, Omar Andrea, Páez Denis, Peñaranda Carmen, Pesantes Steven, Rodríguez Jocelyn, Alvin Robles y mi persona Anderson Goya. Como primer punto tenemos la anatomía funcional del sistema respiratorio en animales domésticos, que tiene como función general el intercambio gaseoso entre el oxígeno del ambiente que pasa a la sangre y el dióxido de carbono de la sangre que se elimina hacia el exterior. También participa en la ventilación pulmonar, que es el movimiento del aire al inspirar y expirar, el transporte de gases, que es la distribución del oxígeno a los tejidos y el retorno de dióxido de carbono hacia los pulmones. Y también mantiene el equilibrio ácido-base controlando los niveles de dióxido de carbono. La anatomía funcional incluye varios componentes esenciales, como son el tracto respiratorio superior, que está formado por las fosas nasales, cavidades paranasales, faringe y laringe, que tienen como función filtrar, humidificar y calentar el aire inspirado antes de que llegue hacia los pulmones. Como segundo está el tracto respiratorio inferior, que incluye tráquea, bronquios, bronquiolos, alveolos y pulmones, que tienen como función conducir el aire hacia los pulmones y permitir el intercambio gaseoso en los alveolos. Es el sitio principal donde ocurre la respiración pulmonar. Como tercer punto están los pulmones, órganos principales de la respiración, dividido en dos lóbulos izquierdos y tres lóbulos derechos, que tiene como función realizar la ventilación, que es el flujo de entrada y salida de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. Permiten el intercambio de gases entre el aire y la sangre. Participan en la regulación del pH sanguíneo y en el metabolismo de ciertas sustancias. Como último punto están los músculos respiratorios, principalmente el diafragma, los músculos intercostales externos e internos y los músculos accesorios como lo son los esternocleidomastoideos y escalenos, que tienen como función facilitar el movimiento del tórax durante la inspiración y expiración, controlando el ritmo y profundidad respiratoria esenciales para adaptarse a a las demandas metabólicas. Mecanismo de ventilación pulmonar. Este es el proceso que permite que el aire salga y entre hacia los pulmones y se realice el intercambio gaseoso, es decir, que los alvéolos puedan captar oxígeno y eliminar dióxido de carbono. Este proceso se produce gracias a la diferencia de presión entre el aire atmosférico y el aire que existe dentro de los pulmones. Aquí se aplica la ley de Boyle, que nos dice que al aumentar el volumen, la presión disminuye, y al disminuir el volumen, la presión aumenta. En los animales domésticos, la ventilación tiene dos fases principales. Inspiración, donde el aire entra hacia los pulmones. Expiración, donde el aire cargado de CO2 sale al exterior. Un detalle importante es que la frecuencia respiratoria varía según la especie y tamaño. Los animales grandes, como caballos y vacas, respiran lento pero profundo, mientras que los perros y los gatos respiran más rápido y superficial. Esto es clave en clínica porque cualquier cambio en esa frecuencia o profundidad nos puede indicar problemas respiratorios como disnea o hipoventilación. La inspiración es la fase activa de la ventilación porque depende de la concentración de la contracción muscular. Durante esta fase, el diafragma desciende hacia el abdomen, aumenta el volumen torácico. Los músculos intercostales externos elevan las costillas, expandiendo la caja torácica. Esta expansión provoca que la presión intrapulmonar disminuya, haciendo que el aire fluya hacia adentro. A nivel alveolar, el aire rico en oxígeno llega a los capilares pulmonares para el intercambio gaseoso. Algo interesante es que en los equinos atletas la inspiración profunda permite una mayor oxigenación durante el ejercicio, mientras que en los caninos de razas brachiocefálicas, como los bulldogs, tienen una dificultad para inspirar eficientemente para la obstrucción de sus vías aéreas superiores. La expiración normal
es, en la mayoría de los animales, pasiva, gracias al retroceso elástico del tejido pulmonar y a la relajación del diafragma que permite que el aire salga sin esfuerzo. Pero existe la expiración forzada, que aparece en situaciones de ejercicio intenso, estrés o patologías respiratorias. En esta fase se contraen los músculos intercostales internos y los abdominales. Las vísceras empujan al diafragma hacia el tórax. Se aumenta la presión intrapulmonar para expulsar el aire con mayor fuerza. El intercambio gaseoso a nivel alveolar, primeramente, es un proceso vital mediante el cual el organismo obtiene oxígeno del aire inspirado y elimina dióxido de carbono producto del metabolismo celular. Este proceso ocurre en los alveolos pulmonares, que son las unidades funcionales del pulmón, y se basa principalmente en el mecanismo de difusión simple. La difusión simple es el desplazamiento de una molécula desde un medio de mayor concentración o presión parcial hacia otro de menor concentración o presión, a través de una membrana permeable sin consumo de energía. La difusión simple ocurre a favor de la gradiente de presión parcial sin gasto energético. Se rige por la ley de Firth, que es la velocidad de difusión es directamente proporcional al área de superficie y al gradiente de presión, e inversamente proporcional al gruesor de la membrana y el peso molecular del gas. Y la ley del Henry menciona que la cantidad de gas que se disuelve en un líquido es proporcional a su presión parcial y su solubilidad. El dióxido de carbono es 20 veces más soluble que el oxígeno, por eso se difunde más rápido a pesar de tener un gradiente menor. Y aquí también se aplica la ley de Dalton, que es de las presiones parciales, que dice, la suma de las presiones parciales es igual a la presión total. En la fórmula tenemos la presión total igual a la presión inicial y a la presión secundaria. Es la presión de cada gas ejerciera si se encontrara solo ocupando todo el volumen que ocupa la mezcla gaseosa. Por ejemplo, tenemos que el aire está compuesto por nitrógeno, el 78%, el 21% de oxígeno, el 0,3% de dióxido de carbono y de otros gases. Listo. Ahora el transporte del oxígeno. Después de entender cómo el aire entra y sale de los pulmones, el siguiente paso es ver cómo el oxígeno viaja por la sangre hasta los tejidos. El oxígeno que lleva a los alveolos difunde hacia los capilares pulmonares y allí puede transportarse de dos formas principales. La primera es unido a la hemoglobina, que presenta aproximadamente el 98%, formando oxihemoglobina. Cada molécula de hemoglobina es capaz de transportar 4 moléculas de oxígeno. Disuelto en el plasma es la otra forma, a apenas un 2%, que es el que determina la presión parcial del oxígeno. Un punto importante es que la hemoglobina no libera oxígeno de forma constante, sino que lo hace cuando los tejidos lo necesitan. Factores como el pH ácido, la temperatura elevada y alta concentración de dióxido de carbono facilitan que la hemoglobina suelte el oxígeno. Esto se conoce como el efecto de Bohr. En veterinaria, esto lo vemos, por ejemplo, en animales que realizan ejercicio, como caballos y galgos, que requieren liberar oxígeno rápido hacia los músculos. Ya, luego tenemos el transporte de dióxido de carbono. Ahora, desde los tejidos, va desde los tejidos hasta los pulmones. El dióxido de carbono se genera en se genera en la respiración celular y se transporta de tres formas. Como bicarbonato en el 70%, gracias a la acción de la anhidrasa carbónica dentro de los eritrocitos que convierten el dióxido de carbono más el H2O en HCO3 más hidrógeno. Unido a hemoglobina, el 23%, formando carbaminohemoglobina, disuelto en plasma, el 7%, responsable de la presión parcial de dióxido de carbono. Clínicamente, esto es relevante porque cuando un animal no ventila bien, por ejemplo, en el colapso traqueal en perros o
un edema pulmonar en bovinos, el dióxido de carbono se acumula provocando acidosis respiratoria. El transporte de oxígeno y dióxido de carbono es íntimamente relacionado y depende tanto de la ventilación pulmonar como de la circulación sanguínea. Aquí entran en juego dos fenómenos fisiológicos muy importantes. Primero, el efecto de Bohr. Como ya mencioné, el aumento del dióxido de carbono y el hidrógeno en los tejidos facilita que la hemoglobina libere oxígeno donde más se necesita. Y el efecto de Haldane, que ocurre en el sentido contrario. Cuando la hemoglobina se carga con oxígeno en los pulmones, pierde afinidad por el dióxido de carbono, favoreciendo su liberación y su eliminación. En pocas palabras, la hemoglobina actúa como transportador inteligente que sabe cuándo cargar oxígeno y cuándo soltarlo. Y lo mismo con el dióxido de carbono. Si cualquiera de estos procesos falla, como en anemias, hipoxias o problemas respiratorios, se altera todo el equilibrio. Y esto es algo que como veterinarios debemos detectar rápidamente.